Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Muy buena gamers, hoy quiero traerles una noticia para los chicos que tenían problemas con el juego X en cuanto al subsuelo, donde tenían errores de texturas y era molesto porque al caminar se morían, haciendo que no puedan completar más misiones, pero justo con la nueva actualización de Yuzu Early 3599 se tendría que solucionar. No lo he probado ya que aún no llegué hasta ese punto del juego, pero sí hay prueba de que sí funciona. Ahora, antes de continuar no olviden suscribirse y dejar su poderoso me gusta para traerles más novedades en cuanto a emuladores. Para empezar tienen que tener instalada la versión de Yuzu Early 3599 y que la encontrarán en esta página. Recuerden que cualquier información la encontrarán en Discord con sus respectivos roles. Ahora, si no saben cómo instalar Yuzu en la PC, les dejaré como video sugerido al final de este. Ahí muestro cómo instalar y configurar la versión 3588, pero el proceso de instalación es el mismo. Como les dije, con esta actualización solucionarán las texturas del subsuelo, así que si le funcionó, háganmelo saber en la caja de comentarios. La segunda novedad es la actualización del juego X. En esta ocasión nos trae la versión 1.1.1 y consigo trae cambios que mejoran el rendimiento del juego, pero también se encarga de solucionar algunos errores, y uno de lo que sí se ha especificado tiene que ver con un error que te impedía progresar en una misión del juego, o sea la misión de la puerta cerrada. Recuerden que igualmente si quieren información sobre este tema también se los estaré dejando en Discord, chicos. Recuerden que al salir una nueva actualización también tienen que actualizar lo que vienen a ser los mods. Aquí en pantalla les mostraré los mods que necesitarán, como la Dynamite, pero a algunas personas no les ha funcionado así lo hayan instalado en Yuzu, y para eso está la carpeta aquí, FP++, que sería como un tipo de reemplazo del Dynamite, pero solo para los que no les ha funcionado. Ojo aquí, también en esta tercera carpeta encontrarán más mods testeadas que ya ustedes tendrán que ir probando. Para mí lo principal sería el de Dynamite FPS, el de 60 FPS que ya dejé en otro video, el mod de Black Screen para pantalla oscura al cambiar un arma y la UDI 1.1.1 para solucionar el tema del subsuelo. Recomiendo instalar primero esos mods, pero ojo, al instalar el mod de 60 FPS no quiere decir que vas a tener FPS en tu PC si tienes una de gama media baja. Mucho ojo aquí por favor, chicos, solo funciona si tienes una de gama media alta, como por ejemplo un procesador Ryzen 5 5600 o una Core i5 de décima generación, cuyos procesadores tienen 6 núcleos y 12 hilos, acompañado de una tarjeta gráfica RTX 2060 o una RX 1600 en AMD. Solo ahí podría funcionar bien el mod de 60 FPS sin cámara ralentizada y tirones. Para los que tienen una PC de gama media o baja sería que usen la nativa de 30 FPS más la update. Con eso sería suficiente, aparte que no tendrán errores gráficos. Ahora les haré una breve demostración de cómo instalar los mods y update actualizada en Yuzu Early 3599. Ahora, si desean que les suba la instalación correcta de esta nueva versión, házmelo saber en los comentarios para subirte hoy mismo ese video, chicos. Ahora, antes de seguir con la instalación de los mods y la update, chicos, como consejo recuerden que cada actualización van a tener que también actualizar los mods. El Dynamite, por ejemplo, viene a ser para la última versión del juego que acaba de salir. También el Black Screen también, acá como ven está con el 1.1.1. Y por si acaso, si no le funciona el Dynamite, solamente ponen esta aquí, la que viene a ser de FP++, también es para la última actualización. Y si quieren saber qué mods me funcionaran a mí, chicos, solamente le voy a abrir esta carpeta aquí. A mí me funcionó, por ejemplo, esta la de 30 FPS y la de 60. También me funcionó obviamente la de Black Screen. Por ejemplo, al usar el mod de 60 FPS, sí se me presentó el error de pantallazo negro al momento de cambiar la arma. Solamente puse este mod y listo, chicos, con eso se solucionó, nada más. Pero actualmente uso la de 30 FPS para evitar tantos errores y bugs y demás, chicos, así que bueno, no estoy usando mucho lo de los mods. Ahora recuerden, si van a usar solamente 30 FPS, con eso no necesitarían ningún mod a mi parecer, ya que con eso no van a tener errores ni nada, chicos. Con 30 FPS van a estar tranquilos, pero si le meten el de 60 obviamente tienen que usar sí o sí los mods, ya que se le va a presentar demasiados errores. Y claro que para eso están los mods. Ahora sí, chicos, vamos con la instalación. Voy a minimizar esto. Por si acaso acá justo acabo de instalar lo que viene a ser la última versión, la 3599, como les decía. Solamente lo extraje la carpeta, pasé el icono del acceso directo y listo, no tienen que hacer nada más. Como ya le mencioné hace rato, le voy a dejar como video sugerido de cómo instalar este Yuzu. Solamente abrimos aquí el emulador, acá está el juego X por si acaso. Ahora, para lo que viene a ser la instalación, solamente le dan clic derecho, abrir ubicación de los mods, y acá le va a salir una carpeta donde tiene que copiar los mods, nada más. Es sencillo, chicos. Por ejemplo, acá yo tengo lo de 30 y 60 FPS, obviamente solo me he quedado con 30, así que bueno. Ahora vamos a abrir la carpeta de los mods. Esto lo voy a minimizar, lo voy a hacer a un costado, y como dije, a mí me ha servido más este de aquí, el de Black Screen. Solamente es copiarlo. Ojo, casi me equivoco, chicos. Voy a regresarlo porque dentro de esto, ya que tenía un error, tiene más subcarpetas, y como recomendación sería que copien este de aquí.
solamente le voy a dar a cortar y lo voy a pegar aquí. Y nada más, es lo único que tendrán que hacer. Porque si pasan esta carpeta así tal cual, chicos, no les va a leer los mods, ya que tienen más subcarpetas, obviamente con más mods. Y no se va a hacer la lectura, obviamente, del emulador a los mods. Ahora voy a pasar el de Dynamite, obviamente este sí tiene una carpeta, no tiene nada más. Ahora también voy a pasar el de FPS++. Recuerden, si no le funciona el de Dynamite, instalen esta de aquí, chicos. Solamente uno de los dos, no los dos juntos, uno nada más. Ahora con respecto a estos mods, como ya les dije, yo uso 30 FPS, así que no necesito todo esto, pero igualmente se los voy a dejar a ustedes en el Discord ya para que vayan testeando. Ahora esto solamente lo cierro, chicos, esto igualmente, ya no tienen que hacer nada más. Ahora, ¿cómo verifico si están instalados los mods o no? Solamente le damos clic derecho en el juego, propiedades, y acá van a verificar que ya está instalado lo que viene a ser el Black Screen de la última actualización. Acá también está el Dynamite de la última actualización, acá está la update, ojo, la 1.1.0, todavía no lo he instalado, lo voy a hacer junto con ustedes. Acá por ejemplo lo seleccionan ustedes y ya nada más. En mi caso yo voy a ir con 30 FPS. Bueno, voy a ir con 60 FPS, ya que este mod obviamente tiene que ir acompañado de esto y no con el de 30. Le damos en OK. Luego de verificar que ya está instalado, le damos en OK y listo. Ahora, en cuanto a la instalación del update, estén atentos por favor, chicos, porque muchos de los chicos que estaban en el Discord se confundían al momento de instalar la update y los juegos. Ojo, para instalar lo que viene a ser la update, nada más van a archivo, instalar archivos en NAND. Acá no se instalan los juegos, ojo, porque me acuerdo que me mandaban capturas y todo, ponían instalar archivos en NAND, seleccionaba el juego y le salía un error de que no se podía instalar la ROM ya que necesita un archivo NAND y todo eso. Recuerden, chicos, por favor, para instalar los juegos solo tienen que darle aquí en añadir un nuevo directorio de juegos, nada más, le dan doble clic y seleccionan o buscan su carpeta de juegos y listo. Ahora ya estando aclarado eso, chicos, vamos a pasar a instalar la update. Solamente vamos a archivo, instalar archivos en NAND. Yo lo tengo en el escritorio, lo acabo de descargar ahí también. Recuerden que se lo voy a dejar en el Discord para todos ustedes también, así que vamos a buscar, acá dice update, vamos a buscar, seleccionamos el archivo de update y acá le va a salir un archivo donde dice instalar archivos en NAND. Por favor confirma que estos son los archivos que desea instalar. Instalar una actualización o DLC reemplazará la instalada previamente. Acá ya viene a estar el archivo obviamente de la actualización, le damos en instalar. Ojo, yo lo estoy instalando por primera vez, como vieron se instaló rápido, nada más, instalar resultados, archivos recién sobreescritos. Y listo. Ahora, como nos fijamos si se ha instalado o no la actualización, volvemos al juego, le damos clic derecho en propiedades. Y acá, como pueden apreciar, chicos, ya está la update 1.1.1, estaba con la 1.1.0, como pudieron apreciar antes de la instalación. Así que bueno, eso sería todo, le damos en OK. Y ahora sí, chicos, espero les haya sido útil esta información. No olviden comentar si les funcionó lo del subsuelo, como también suscribirse y dejar su poderoso me gusta al video para traerles más novedades sobre este maravilloso mundo de la emulación que tanto nos gusta. Y conmigo será hasta un próximo video.